Y después de ver el servicio actual, veo que el sueño del pibe se concretó, al menos alguien lo pudo concretar. Yo recuerdo cuando una vez dije, el cuarto B tendría que ser para hemato-onco. Me miraron como si yo dijera, vamos a transformar este hospital Posadas en un centro hemato-oncológico pediátrico. Más o menos esa fue la sensación. Yo voy a... Cecilia me dijo, bueno, habla un poco de la historia de, del, del hospital, de lo que hiciste. Entonces, bueno, como los viejos nos acordamos, pero me vino bien recordar algunas cosas, porque ha sido un trabajo muy intenso. Esto, dije, el tiempo pasa. Para ustedes, para mí no, ya pasó. El próximo. Ustedes saben que la historia, este hospital, ustedes no sé si saben que comenzó con la Fundación Eva Perón. Se iba a hacer un hospital durante el Ministerio de Salud Pública de Ramón Carrillo, se iba a hacer un hospital que todos le decían el hospital de Tayana. Tayana era, que fue ministro de Salud de Perón, era un gran cirujano de tórax y se llamaba Hospital de Tórax. Porque muchos hablan que, o Castelar, o esta zona tiene un poco el clima cordobés. Entonces, ustedes ven que todos los, pensando que iba a ser un hospital de fisiología, todos los balcones miran hacia ese lado, el lado del sol, donde, y muy grandes, que son un poco como los viejos hospitales de tuberculosos en Cosquín o en La Falda, etc. Después, en el año 1958, se transforman los institutos nacionales de la salud, donde uno de ellos era el Instituto Nacional de Hematología. Ahí, en ese momento, tuve una beca en el Instituto de Hematología, y después, cuando llega Onganía al poder, lo cierra, y después se transforma en tiempos, no me acuerdo si es Leviston o Lanuse, en un hospital público, el Hospital Profesor A. Posadas. En el año 1971 llega al departamento de pediatría el doctor Horacio Tocalino, y nosotros siempre decíamos que en ese momento el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez era la cuna de la pediatría argentina, y en que había dos personalidades muy fuertes, una era el doctor Horacio Tocalino y la otra el doctor Carlos Gianantonio. En ese momento le decían, bueno, Simón Bolívar y San Martín se dividieron, uno se fue a Posadas, y Tocalino con una mentalidad hizo un equipo de, podríamos decir, de sub-40, ¿no? Gente que después fue líder, Luis Prudence, Tamburian, bueno, Repeto, etc. Y para mí fue un paso grande, pasar, yo estaba en el Hospital de Niños San Justo en ese momento, y pasé a un, me costó porque era un departamento muy competitivo, de muy buen nivel, y como anécdota es que me llama Tocalino un jueves y me dice, bueno, mire, tómese su tiempo, el lunes me contesta. Desde ya que ese fin de semana me interné en lo de un gran amigo, Jorge Ortiz, que estaba en gastroenterología, con otro amigo que después fue director del Hospital Niño San Justo, Elías Dobri, los dos fallecidos hace muy poco tiempo. Y
bueno, tomé la decisión de aceptar. Bueno, vengo a la reunión del comité de admisión y me dicen, me aceptan, entonces iba a ir a renunciar en ese momento a uno de los hospitales, estaba en el hospital Churruca, donde hacía parte de coagulación, y cuando voy, recibo por radiomensaje. Yo lo iba a traer radiomensaje, lo tengo en la biblioteca, porque en este momento ya con los iPhone, con la internet, todo eso no existía en este momento. Me dice, atención abonado 2471, no renuncie. Bueno, sabía de un ente autárquico, había vuelto al ministerio. Entonces Tocalino me dice, bueno, mire, usted tiene varios amigos, Ortiz, Cerveto, que le firmen como honorario, y así le sirve de antecedente para cuando esto se... Bueno, perfecto. En el 76, ustedes saben que este hospital un domingo fue tomado por las Fuerzas Armadas, que el lunes vinieron con ómnibus y uno estaba en la lista y decía, bueno, usted pase, usted al ómnibus, usted pase, usted... Bueno, hasta que pasado 15, 20 días yo le digo, yo venía en coche y digo, pero yo me autodesaparecí solo. Entonces, vengo y le digo a Tocalino y dice, bueno, le voy a dar una rotación por la Academia Nacional de Medicina. Yo ya igualmente había renunciado al Hospital Churruca. Y ahí estuve hasta que en 1976 se efectuó el nombramiento efectivo, que después hubo un concurso años después, y me hice cargo de la hematología y oncología infantil. Ahora, el sueño del pibe era porque en ese momento el hematólogo necesitaba un microscopio, como el pediatra necesita un microscopio. En un hospital general no se aceptaban subespecialidades pediátricas. Entonces, a mí me mandan a hematología de adultos y banco de sangre, donde estaba Osvaldo Josefi, que nos conocíamos de vista, pero después de algunas discusiones, así fue como muy amigos, entrañablemente amigos. Y comencé a trabajar en el banco de sangre. Claro, la forma que trata el pediatra a los pacientes es completamente diferente a la de los adultos. O sea, nosotros los chicos querían ver el microscopio, veían el microscopio, los chicos querían ver qué hacían los dadores de sangre. Y eso fue hasta que un día Osvaldo Josefi me dice, mira, Eduardo, basta. Esto no puede ser, tengo dadores. Y eso fue uno de los... A ver, pasamos al próximo. Una fue del básico fue tratar de que la hematología y oncología pediátrica sea diferente de los de adultos y también hacer conocer al hospital. Yo iba al hospital Ricardo Gutiérrez, al hospital escuela, y cuando decía Posadas, de Misiones usted, no lo conocía nadie. Y eso fue una impronta que ahora recordé que ya la había olvidado, que fue muy importante darle una individualidad al servicio. Bueno, las actividades fue el diagnóstico y tratamiento de enfermedades hemato-oncológicas, hacer conocer el servicio como centro de derivación mediante conferencias, curso de perfeccionamiento y rotación de médicos residentes de pediatría y hematología, que todo eso costó un trabajo. Y por eso fue también útil estar en relación con las sociedades, y después voy a pasar algunos puestos
relevantes que tuve en las sociedades mientras estuve en Posadas. Bueno, yo decía que no había internet. Bueno, en ese momento nosotros era recorrer todo el ámbito suburbano del oeste, Hospital de Morón, Hospital de San Justo, Hospital de Marcel, General Rodríguez, Moreno, Ciudadela, dando charlas, conferencias para que empiecen a derivar los enfermos, que en ese momento, como ahora el Garra genera, es el embudo de todo, antes era el Ricardo Gutiérrez y en parte Casacuna, pero no de la relevancia de Gutiérrez. Bueno, así logramos también ser sede del curso de médico especialista en hematología de la Sociedad Argentina de Hematología, que después fue cuando lo dirigí yo, tuve la suerte de ser aceptado en la UBA. El inicio de trabajo en grupos cooperativos, que después me voy que después me voy a referir un poco más a la importancia que ha tenido en la hematología y oncología pediátrica y las actividades en sociedades científicas. El próximo. Bueno, estas relaciones con instituciones de bien público, esto lo puse a último momento, porque esto me llevó gran parte de actividad. Porque como yo les dije, hematología no existe sin un microscopio. El jefe de pediatría, Parral, me decía, yo no puedo pedir un microscopio para pediatría. Entonces nosotros teníamos que obtener microscopios y cosas de parte de entidades de bien público. Club de Leones del Palomar Centro, uno de cuyos hijos fue tratado, y después lo vamos a ver en el diapositivo, la SEC Morón, Rotary Club Ramos Mejía, y Aluchay, que fue una asociación de lucha contra el cáncer y hemopatías infantiles, que fue una creación nuestra que logramos la personería jurídica, pero después no la pudimos sostener. Que era la forma, pensábamos ser la segunda fundadora, no tuvimos el próximo. Aquí, cuando nos donan un microscopio, la donación del Club de Leones del Palomar, además, en ¿cómo? Como vieron el nombre. Gervasio Posada. Sí, bueno, eso es lo que yo dije recién. Nadie lo conocía al Hospital Posada. Pero a nivel médico importante, uno iba y decía que estaban en Posada, siempre eran misiones. Esto va a ser importante en lo que voy a hablar después de los eventos internacionales que hicimos, que fue con el mismo motivo, el próximo pasado. Bueno, unos años después, esto lo pongo porque fue el motivo con que fue presentado el premio Fundaleu, fue por haber transformado un hospital en centro de derivación de la leucemia pediátrica. O sea, cuando el Fundaleu daba un premio decía, bueno, porque trabajó en epidemiología, a Federico Sackman, que lo había sacado antes que yo por sus trabajos en grupos cooperativos, y a mí fue haber transformado un centro de derivación de la leucemia pediátrica. De hecho, por eso lo pongo al próximo. Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar, siempre nuestra intención era propulsarlo como centro. Y además uno era un poco más loco de lo que es ahora, y entonces habían Giulio D'Angio y Audrey Evans, se pueden decir, y cuando hagan la cirugía, y si viene Carpaneto, le mando un saludo de parte de ustedes.
organizamos en el servicio, fueron los creadores de la oncología pediátrica a nivel mundial. Era como traer a Messi y Cristiano Ronaldo o Maradona. Fue una locura, además con problemas, porque eso iba a ser en mayo del 82 y pedimos al ministerio si se hacía, porque estábamos en guerra de Malvinas, y se iba a hacer, pero aquí que Audrey Evans, que trabajaba en el Children de Filadelfia, es inglesa, o sea, tenía pasaporte inglés. Entonces tuvimos que suspender el congreso para noviembre. Y en noviembre fue un éxito. Hasta las mismas entidades farmacéuticas que nos sponsorearon, desde ya que el sponsoreo que de aquel tiempo era nulo con respecto a lo que hay ahora. Fue muy difícil y siempre nos decían, bueno, mejor hacerlo en capital, en algún hotel en capital, en alguna sociedad en capital, y yo quería que se hiciera en el Posadas. Federico es uno de los que más me decía que creaba muy tras mano. Digo, es lo mismo tras mano que cuando yo voy a Gutiérrez, es lo mismo que cuando voy para aquí. Bueno, invitamos, además de esos invitados extranjeros, personalidades argentinas, Reinaldo Chacón, referente en la oncología de adultos, Puigdebar en cirugía infantil, el doctor Múscolo, con que después trabajé mucho tiempo en el hospital italiano con tumores óseos, Enrique Schwarman, gran maestro de la oncología pediátrica, junto con Federico Sagman, del que fui muy amigo, a pesar de que nos discutíamos, nos llamaban extraña pareja. Nos discutíamos por todo, uno con un carácter muy diferente al del otro, pero que íbamos, compartimos muchos congresos, muchas reuniones, etc. En esta foto, que como yo le decía, después van a venir algunas fotos sacadas de internet, porque muchas de mis fotos quedaron en una casa que yo no fui más y las perdí. Pero ya ahí hay dos cosas que es lo que yo le dije esta mañana que le envidiaba a Cecilia. Ahí bueno, está Armando Picón, que ustedes ven que le cambió un poquito. No había ido esa mañana. Bueno, está la doctora Bouzas, que era bioquímica. Era una cosa que estaba, pero por amor al arte, porque no tenía ningún nombramiento, y es la que nos hacía la parte de electroforesis y de hemoglobina, y yo la mandé con un paraguas, también creo que fue no sé si a Estados Unidos también, y la parte de algunas anemias enzimopénicas, que era un lujo que teníamos, pero escondido, porque no lo podíamos decir. Y al lado de Loli Montes, que trabajó muchísimo, si me está escuchando, si no se aburrió, le mando un beso, que trabajó muchísimo en servicio y en estas jornadas, en la programación. Al lado está la licenciada Cristina, bueno, aquí se me va, le decíamos Cristina y se me va el nombre, el apellido, pero que también, no, Caballero, que también fue la primera psicóloga en un servicio de oncología. Ahí también tuve peleas con el jefe de psiquiatría, pero a la larga del Vasco teníamos
Y eso fue tan importante que una vez, como anécdota, yo digo, vamos a cambiar el día de consultorio, en vez del lunes, el martes. Y la enfermera, que bien va a salir en unas fotos, ella, dice, no, doctor, dice, el lunes no, porque es el día que no viene la psicóloga. Y toda la gente, la madre, viene cuando viene la psicóloga. Una de las ex pacientes que me mandó una foto actualizada, cuando nosotros la mandábamos a la academia con Noemí Friedman, que fue una de las creadoras de la psicooncología, los chicos decían, no, ¿para qué me mandan? Estoy loca, me mandan a un psiquiatra. En cambio, estando la psicóloga dentro del servicio, era completamente distinto. Eso fue también un hecho que cabe destacar. Bueno, aquí una foto unos años más, ya la barba blanca, me los encontré, saqué una... Danjo falleció el año pasado a los 95 años, pero fue uno de los organizadores del National Wilms Tumor Study, y Audrey Evans. Y ahora que entró Coco aquí, me acuerdo, cuando yo decía que no había internet, no había esto, un día Coco llega y me dice, mira, ni te acordás vos. Divar, dice, tengo en el CERMIC un chico, ¿te acordás? Un chico que está desahuciado porque nadie quiere hacer el trasplante, porque es un chico que le sacaron un tumor de Wilms, de un tumor, y al otro día seguía sin orinar, le habían ligado la renal del otro lado. Entonces le sacaron, quedó anéfrica. Vos estabas en el CERMIC también, que querías trasplantarla, entonces le decían que no. Entonces buscó otro loco como él, que además que era yo. Buscaba lesiones por afuera. Y yo te digo que se trasplantó. Ya sé que se trasplantó. No, pero no sé si te acordás una parte de la anécdota muy, sí. Muy interesante. Que se cerró una vez y después se volvió a abrir. No, claro, cuando esta chiquita, digamos, perdió los dos riñones, el Wilms y el de Gonzalo, una cosa de electrogenia. La cosa es que estaba chica en diálisis y sin salida, y yo buscándole una salida con todos los demás. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿pero se puede trasplantar? Bueno, pero el Wilms, bueno, pero cuando hay el tratamiento más exigente, que había un... Bueno, justamente nosotros sabíamos la droga, cómo la hace. La anécdota era que yo lo consulté a Giulio D'Angio, pero por carta de correo. Y tuve que esperar 15 todo el día parado afuera a ver si venía el correo. Y Coco venía todos los días. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? No, pero el asunto tiene otra parte que es interesante. Cuando dijimos, bueno, se va a trasplantar solamente cuando estemos seguros de que no hay más Wilms y haya cumplido los protocolos que vos conseguiste más exigentes. Fue tal cual. Cuando cumplió con todo esto, yo seguí hinchando, hasta que la madre iba a ser radonante. Entonces se plantea el trasplante. Y yo te imaginas muy eufórico. La madre en un quirófano para dar el órgano y la chiquita acá. Lo primero que hacen es abren a la chica y le cuentan paraórtico, una cadena de ganglios, y dicen, no, esto no va más. Cerraron, a la madre hubo que decirle que no se hacía el trasplante, y finalmente esos ganglios habían madurado y ya no eran más de riesgo homogéneo. El tumor había madurado, no tenía riesgo homogénico, y entonces se planteó una segunda situación. El trasplante se trasplantó. Bueno, el trasplante fue exitoso. Yo me acuerdo que cuando hicimos esa reunión de CEMIC con los trasplantólogos, eran todos de adultos. Los chicos también en general eran tratados por hematólogos de adultos. O sea, fue, por ejemplo, en ese momento los dos centros de derivación, aparte de Gutiérrez, eran la Academia Nacional de Medicina
estaba Santiago Pavlovsky y la sala 18 de Don Chivo. Bueno, cuando los cirujanos me decían que no, porque tenía un cáncer, yo me acuerdo que uno era joven, medio, dice, ¿y ustedes qué trasplantan? Dice, lupus, diabéticos. ¿Te curan los lupus y la diabetes? No, lo ponen en insuficiencia renal, pero si bueno, yo puedo, quizás esta chica tiene posibilidad de curarse el cáncer. Bueno, al final se trasplantó con uno que había venido de Estados Unidos, que no tenía, que fue un poco, no ponía el prestigio como ponían los del CEMI, que no querían trasplantar una chica. Bueno, todo esto vino a colación de que nosotros teníamos que escribirle por carta una consulta. Ahora cualquiera en 2 minutos tiene el próximo. El segundo, que también tuve que seguir empecinado en hacerlo en el Posadas, yo le hablé por teléfono al premio Nobel, que había ideado los trasplantes de médula. Y él me dice, mire, yo pediatría no hago. Si usted me habla en 20 minutos, le voy a preguntar a la doctora Jill Sanders, que era Miss Trasplante de médula ósea pediátrico, y aceptó venir. Nesbitt, que era presidente de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, y Sherman, o sea, todos pesos pesados, y que venían al Hospital Posadas. Y ahí tengo una foto ya grande con el gran amigo Rim, que Rim es el que revolucionó la leucemia, o sea, después los protocolos BFM, de los cuales ahora somos miembros nosotros del grupo argentino. En el año 1981, en la década del 70, llevó la curación a un nivel superior a lo que ocurría en Estados Unidos, y de ahí se generó la experiencia BFM, que actualmente en la mayoría de países europeos y latinoamericanos sigue esa forma de tratamiento. Y muchos de sus conceptos han sido tomados por los Estados Unidos. Bueno, todas estas cosas nos ayudaron, porque en ese momento, haber sido elegido miembro de como vicepresidente, presidente de la Sociedad de Hematología, de un hospital que no estaba en la trenza hemato-oncológica, yo lo consideraba como un mérito para el Posadas. Y en ese momento, ya como director del curso superior, seguía, y creo que tuve alumnas, a 2 niñitas que están cerca. El próximo. Bueno, las terceras y últimas que tuve yo, Ann Meadows era la jefa de oncología pediátrica del Children de Filadelfia, y trajo al marido, que el marido era candidato a premio Nobel. Y lo más lindo que el marido se pagó y nosotros lo traíamos en turista. De acompañante de Anna Meadows. Entonces cuando le digo lo voy a pagar, dice, no, yo vine acompañante, pero ¿qué pasó? Él descubrió el problema de las 2 mutaciones, la somática prenatal y la segunda en la producción del cáncer. Y bueno, él vino como acompañante, pero todos los citogenetistas de Buenos Aires me pidieron llevárselo. Entonces, salvo los días que hablaba el nuestro, venían los citogenetistas y se los llevaban a todos lados. O sea, fue un éxito. Y Rim, que está un poquito más viejo de lo que era en ese momento. Que, bueno, el próximo. Bueno, y le hago un homenaje a Gian Antonio, que fue una de esas, otro de los temas que nos interesaba era la ética.
en la última reunión de la Sociedad de Hematología que fui presidente, yo lo invité a San Antonio y aquí en uno de los congresos hablaba de ética. Y después, bueno, no sé si por bien o por mal, me fui al italiano con él, el próximo. Bueno, cuando tratamos de formar el grupo, ustedes ya lo saben porque todos vivieron lo que pasa actualmente, el equipo multidisciplinario no se podría hacer sin un equipo multidisciplinario que abarque a los que tratan, vamos a decir, el cáncer en sí y todo el tratamiento de soporte, sin dejar de poner en el primer lugar la enfermería oncológica. Ninguno de los resultados que obtenemos serían posibles sin tener una enfermería oncológica especializada. Bueno, el hemato-oncólogo, cirujano oncológico, la neurocirugía, ortopedia, la oftalmología. Es más, en ese momento nosotros no atendíamos ortopedia o tumores óseos porque los pocos se amputaban, no se hacían reemplazos ni de cadavérico como se hizo mucho tiempo en el italiano o de prótesis. Entonces los derivamos. Y los retinoblastomas, a pesar de que la quimioterapia era sencilla, no teníamos especialistas oftalmoquirúrgicos, o sea que eso lo derivamos. Bueno, un aporte importantísimo al tratamiento de estos pacientes fue el apoyo de la terapia intensiva, la medicina transfusional que también hicimos cambiar, porque en ese momento los concentrados de plaquetas no se hacían en el hospital, se hacían, lo empezaron a hacer cuando empezamos a tratar leucemias. El soporte psicológico del niño y su familia, nutrición, tratamiento del dolor, rehabilitación, los cuidados paliativos, consideraciones éticas que uno no se da cuenta, pero está casi todos los días tomando actitudes éticas. Y uno de los problemas que en ese momento presumíamos, pero no sabíamos, que eran los efectos tardíos, que después me voy a referir brevemente. O sea, todo lo que engendraba el tratamiento. En ese momento queríamos curar el cáncer y era muy importante. Después, con el tiempo, no solamente quisimos curar el cáncer, sino tratar de que ese chico quedara con el menor daño colateral posible. Próximo. Bueno, hoy es un día también de fiesta porque tengo los ex posadas y la doctora Florencia Moreno, que es ex posadas y que creo que algo absorbió por su pasantía, que es la presidenta del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, ROA, que como yo la semana pasada nos encontramos en una reunión del Grupo Argentino de Leucemia, yo le dije, al fin, ya durante todas las conferencias en mi tiempo más activo, yo decía, la estadística en cáncer decía el Third National Cancer Survey de Estados Unidos, todas estadísticas extranjeras. Ahora, gracias a ella, con un trabajo también impresionante, de poner en marcha, ahora ya va aceitado, pero yo recuerdo sus primeros pasos. Y bueno, más o menos, yo no quise hacer la cuenta, pero más o menos hay 1.300 cánceres pediátricos por año y más o menos lo mismo que a nivel mundial. El primer puesto lo llevan a leucemias, luego los tumores del sistema nervioso central y los linfomas, y después en mucho menor cantidad tumores de partes blandas, óseos, renales, etc. En la segunda, pasamos al próximo. Bueno, en esta es que no hay una gran variación entre los años.
Porque siempre dicen, cuando hay, siempre la patología, uno dice que llega a 2, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces dicen, ¿cuántos tumores? Está aumentando el doctor el cáncer infantil. Bueno, eso demuestra que es más o menos estable. Además, no puedo mentir porque está. Bueno, también ustedes ven que desde el año 2000 hasta la actualidad podemos tener una curva de los casos y los fallecidos y la sobrevida global a los 36 meses, que lógicamente en comparación con otros grupos es menor, pero que de los que empezamos teniendo el 0% o 1% de curación, es un éxito brutal, lo que quizás, digamos, que se sobreentienda. Quizás tuve la suerte de pasar ese periodo en que los cambios iban cambiando drásticamente en las diferentes décadas. Quizás no hubiese seguido una especialidad porque todos en su primer momento, esto cuando hice la beca en Instituto de Investigación de Hematología, había un solo chico que tenía una larga sobrevida, 4 años, que después falleció. Bueno, yo un poco, hoy me retrotrajo la doctora en la parte de iricia, en la parte mental, las incógnitas iniciales. ¿Se curan estos pacientes? Y nosotros, en ese momento habían salido los primeros trabajos del St. Jude, del año 67, 70, donde había habido las primeras curaciones en leucemia. Y como decía Gastón Rivera, cuando presentaba en sus conferencias el primer protocolo de St. Jude, eran 40 casos. Ahora a nadie se le, y con 2 grupos, A y B, a nadie se le ocurriría presentar un protocolo de 40 casos, pero la importancia de que fueron los primeros curados. Entonces, se curan estos pacientes. Aquí en la Argentina se habían presentado 13 pacientes de los diferentes centros. Nosotros aportamos uno que había comenzado en el Hospital de Niños de San Justo y había seguido tratándose aquí. Con Armando se acuerda porque después se curó y empezó a hacer box. Entonces, con Armando queríamos hacer una pelea y decirle al rival, mira que tiene leucemia. Entonces le habíamos dicho, no voy a decir el apellido porque con todo esto de la anonimización, pero voy a decir que se llamaba Hugo y le decíamos Hugo Blasto. Que eso va a tener importancia en los primeros curados que voy a presentar, que como sigo teniendo relación, va a tener importancia, porque lo escondíamos a ese chico, porque como era el único, si le llegaba a pasar algo, todos los demás que sabían que sí, que habíamos curado a uno, lo querían conocer, y nosotros nos estábamos en otro día. Bueno, ¿quiénes se curan? Bueno, ahí salieron los factores pronósticos. Empezaron y lo dijo Pinkel en St. Jude, que el mejor factor pronóstico es el tratamiento. Lo dijo Scott Howard la semana pasada en la reunión del grupo de leucemia. Es la respuesta al tratamiento. O sea que a medida de factores pronósticos que en un momento tuvieron importancia, a medida que se fueron adecuando los tratamientos, fue desapareciendo la importancia y apareciendo nuevos. En este momento, con la biología molecular, etcétera, hay factores pronósticos que en aquel momento directamente no existían. ¿A qué precio? En ese momento
lo que queríamos era curar, no sabíamos qué iba a pasar. Es como ayer hablando con Mónica, decíamos, sí, es como tratamos de cruzar el río, no sabíamos lo que iba a pasar del otro orilla. Y las complicaciones agudas que sí las veíamos, que sí mejoramos, los tratamientos teníamos muchas y seguimos teniendo a veces complicaciones agudas, infecciosas, graves, pero los efectos tardíos los empezábamos a leer. Leer, saber que los antraciclínicos producían cardiopatía, y una de las preguntas que nos hacían los padres era sobre la fertilidad y la posibilidad de tener. Ustedes saben que los primeros pacientes curados de Hodgkin, que era una enfermedad, se llamaba linfogranulomatosis maligna, se morían todos, se empezaron a curar con el CHOP, que los varones quedaban estériles. Y segundo, si los hijos podían tener algún tipo de malformación. Eso nosotros no lo podíamos contestar. Cosa que ahora nadie la pregunta en aquel momento, hasta que salió un trabajo de los escandinavos que mostraban el seguimiento de 100 pacientes que habían tenido familia y habían tenido leucemia y no. Entonces nos agarramos, como nos agarramos a Hugo, nos agarramos a ese trabajo. Bueno, una de las grandes, como ustedes vieron, con la estadística que presenté de ROA, 1.300 chicos de cáncer nuevos en todo el país, y si nosotros llevamos a por ejemplo, leucemia aguda, que es la más importante, la más frecuente, nosotros podríamos decir que tenemos 12 o 13 cánceres cada 100.000 chicos. O sea que un pediatra quizás en su vida de consultorio no vea ninguno. Entonces, en ese momento que empezaban a tratarse, y empezaron primero con los casos anecdóticos, hasta que se empezaron a formar los grupos cooperativos en que se reunían diversos investigadores y tomaban una enfermedad, la estudiaban y empezaron los grupos randomizados. Empezaron a tratar pacientes con el protocolo estándar versus un protocolo investigacional. Y ustedes ven que el Children Cancer Study Group, que fue pionero en Estados Unidos, el St. Jude, que era un hospital, nunca entró en grupos cooperativos, en algunos consorcios, en patologías muy menos frecuentes todavía que la leucemia, como la leucemia neonatal, entró en un consorcio internacional. Y el Grupo Argentino de Tratamiento de Leucemia Aguda, que fue creado por el doctor Santiago Pawlowski, Marion Eppinger-Helf del Ramos Mejía, que hacía leucemia en adultos, lo mismo que Santiago, Federico Sackman del Hospital Gutiérrez y Argimiro Suárez del CEN. Comenzó con 23 centros que después se fueron a 40 y pico. Bueno, yo había que ser aceptado, o sea, tenía que mostrar a algunos pacientes, cómo, de qué forma se trataban. Fuimos aceptados y comenzamos a seguir el protocolo argentino en ese hospital. Años después, bueno, me tocó dirigir el grupo argentino, efectuar el chairman de los protocolos, y ahí es lo que se refirió Cecilia, que gracias a eso pudimos, después de
de varios exámenes, digamos, presentación de casos en congresos del BFM, fuimos aceptados como miembros, que después fue Cecilia, en el último protocolo, fue la chairman del último protocolo en conjunto con... Yo lo digo porque quizás aquí no saben. Eso pasa en las mejores familias. Uno es bueno, la importancia fue fundamental porque tratar a un chico solo, o 3 o 10, o el que más puede ver 20, no sacan ninguna conclusión. En cambio, los grupos... Bueno, aquí me falta agregar las SAHOP, que es el grupo que dirige el Garraham, de la Sociedad Argentina de Hematología y Oncología Pediátrica, que no sé si es grupo cooperativo, consorcio, pero está trabajando muy bien. El próximo. Bueno, estos son los centros que reportan al Grupo Argentino de Tratamiento de Leucemia Aguda. Es el protocolo que seguimos nosotros. El próximo. Y esta es una curva a los 60 meses en que se vio mejoría. Vuelvo a insistir, todavía estamos un poco más lejos de los alemanes, pero fue ustedes ven que en el año 67 menos del 15% sobrevivió. Estos no son sobrevividas total, sino un seguimiento a los 60 meses. O sea que puede ser que esa curva haya llegado a 0. El próximo. Bueno, en los grupos cooperativos o en la investigación clínica, a mí, yo tenía dos pensamientos. Uno que en mi adolescencia, cuando una tía me regaló La Ciudadela, no sé si leyeron en su adolescencia, pero es una frase que a mí me quedó, que era: en medicina no tomar nada como absoluto. Y eso fue muy importante, ese pensamiento. Ese pensamiento diferente lo volví a ver en una conferencia cuando le dieron un premio, que no recuerdo cuál, al doctor Giulio D'Angio, que era además de esas personalidades con mucho conocimiento general. Y él tomó una frase de Porgy Bess: no es necesariamente así. O sea, el investigador clínico tiene que pensar siempre como que hay cosas que parecen verdaderas, pero que después resultan que no son verdaderas. Y con los grupos cooperativos hemos podido graficar, llevar a gráficos, todas esas ideas que nos parecían que eran verdad y después resultaron no ser verdad. A mí me sirvió y la sigo utilizando mucho, ya poco en lo que hago, ¿no? Pero esa fue muy importante. Dicen que el mayor enemigo de la verdad no es la mentira, es la certeza. Claro, claro. Es un poco esto. Claro, bueno, otra frase. La certeza impide que la sigamos. Sí, eso es. Bueno, estos son algunas fotos de los primeros chicos tratados aquí y curados. En la primera foto allá tiene también una anécdota. Un día me llaman de la Sociedad Argentina de Hematología y dice: doctor, nos piden su email de España, ¿lo podemos dar? Digo, ¿quién me lo pide? Adriana Benítez. Sí, Adriana Benítez es la de blanco, madre de 3 hijas, con una nieta que fue a vivir a Gijón. Y un día también le debe haber agarrado el viejazo que dijo: lo voy a tratar de ubicar a Ibar. Bueno, después vino a la Argentina y nos encontramos y me siguen actualizando su familia, etc.
Aquí en este está Daniela Gamboa. Es chiquita la del medio y ahora con los 2 hijos que vive en San Clemente. Esta cuando yo le decía que, no, decía viejo, yo tenía 28, 29 años. Yo decía, yo tengo 20, sí, de casado, me decía. Y ella me sigue escribiendo a veces, querido viejo. Bueno, ahora tiene 52 años y sus 2 hijos. Ella tuvo una recaída meningia, que yo en ese momento pensé que dejaba la especialidad, porque era de los primeros chicos. Una recaída meningia, bueno, está lo más bien. El otro es Okyushi, que estos 2 chicos fueron tratados con el protocolo LA72. O sea que se curaron por nosotros, porque Dios lo quiso. Bueno, a Daniel lo vemos porque las maratones que hacíamos venía a correr, tiene 2 hijas. El próximo. Este es un caso que todavía sigue siendo, el tiempo ya terminó, anecdótico, pues este sí que no sabemos cómo lo curamos. Este niño tenía 6 meses de edad. Martín Balda, 6 meses de edad, 600.000 blancos. Ustedes saben que el menor de 1 año tiene peor pronóstico que todos. Tenía 600.000 blancos. Y yo le decía al padre, no, como no tenía vaso, 600.000 blancos, era menor de edad, pero como no tiene mediastino muy grande, no tiene todos los factores pronósticos. Bueno, este chico se curó, y ese abuelo que luchó tanto, tiene una anécdota que, como le dije al principio que íbamos, cuando había, por ejemplo, un chico en un colegio y alguien conocido a uno de los grados, lo invitaban y él nos invitaban a todo el equipo y íbamos a dar las charlas. Y ahí aprendimos. Por ejemplo, Adriana Benítez, la primera, dice, sí, porque los doctores al principio no me decían que tenía leucemia. Decían que tenía una anemia. Era difícil porque en ese momento decir leucemia era incurable. O sea, cosa que, bueno, el abuelo, una vez que fuimos a un colegio aquí de Ramos, dice, se levanta a pie la palabra, dice, Divar, dice, siempre tenía un chico, Divar Picón, tenía un chico que se llamaba Hugo, y todos lo buscábamos. Y nadie lo encontraba, dice, porque era el único. Ahora dice, tiene mucha mercadería para mostrar. Entonces, bueno, esta es otra cosa que fue muy difícil, hacer las primeras fiestas. Y yo se lo tengo que reconocer que la idea fue de Mireya, esa la que está al lado mío, que empezó a hacer con las madres para una fiesta de fin de año, cosa que nosotros no queríamos hacer. Porque nosotros veíamos un recaído y decíamos, el año que viene no está para Navidad. Entonces, bueno, no doctor, todas las madres quieren, sí, bueno, se hizo la fiesta. Ese día yo, por ir a invitar a los jefes, al director, me rajaba 2 por 3 de la fiesta. A Picón ese día tenía que ir a buscar hematocritos al laboratorio central. Bueno, no sabíamos qué hacer. En noviembre, me habla un padre, un chico fallecido, dice, no, mira, doctor, van a hacer la fiesta, dice, porque yo al hospital no puedo volver. Era un chico que vivía a la vuelta de la academia y se vino a tratar con nosotros. Pero esa fiesta fue muy importante para mí. Entonces yo voy a llevar juguetes, pero a su consultorio, a su casa, pero no a los. Y de ahí empezó a hacer
esa famosa fiesta. Tal que una vez en la Academia Nacional de Medicina, donde se atendían muchos chicos, hubo un sobrino de un artista de televisión que hizo una fiesta, pero con invitados especiales. Y me invitaron a mí como diciendo que fue el primer lugar donde se hicieron fiestas. Y ahora vemos los pacharan por todos lados. Y eso fue una iniciativa de este servicio. Y nos costó hacerla, pero que la seguimos haciendo siempre. Próximo. Bueno, ya no nos interesa tanto, nos sigue interesando curar a los chicos, pero si en un momento que ahora se ha disminuido, pero empezamos hace 15 años, 20, con la carrera por los derechos del niño curado del cáncer. O sea, que ese chico no tenga los mismos deberes y derechos de los chicos que no tuvieron cáncer. La aceptación de las obras sociales, el acceso laboral. Había chicos que venían y decían, doctor, me preguntan qué es la marquita del catéter. Yo digo, ¿tuve leucemia? No. Bueno, así cualquier cosa, que esperaban de un grano que salió mal. Pero había mucha discriminación. Había que mentir. Había que mentir o ocultar. Bueno, y ayer, cuando estaba preparando, veo que me llega el mail, lo del GATRA, que dije, bueno, lo había popularizado esta reunión, y dice historia y desafío, y pensé, me voy a poner, el próximo, me voy a poner a hablar de desafío, biología molecular, nuevas drogas, trasplantes, ingeniería genética, ahí ya se lo dejo a los más jóvenes. Lo que pensé es que la conclusión, que uno de los desafíos es seguir abrazando la profesión con pasión y amar a los pacientes. Esto lo dijo también Scott Howard el otro día, es seguir con eso, y quizás también como algo para los nuevos, que la internet es el 90% y los protocolos también, pero pensar que el expertise sigue siendo muy importante. Y eso a veces lo vemos en los más jóvenes, cuando quizás el protocolo dice menos de 1000 blancos, no hacer tal cosa. Y el chico tiene 999, que es lo mismo que tener 1001. Entonces uno no tiene que ser protocolo. Nosotros que escribimos protocolos, decimos, siempre queda a juicio del investigador seguir. Entonces si un niño, como decía, yo nombraba siempre a Mike Tyson. Si yo lo tengo al negro contra las cuerdas, ¿lo voy a dejar descansar? No, le sigo dando. Mike Tyson fue un gran boxeador imbatible que después terminó mal, pero... Le cayó mal una oreja. ¿Cómo? Le cayó mal una oreja. Sí, le cayó mal una oreja. Pero creo que esas son de las conclusiones que les puedo dejar. Los protocolos se deben efectuar, pero siempre el expertise prima sobre cualquier protocolo. Bueno, muchas gracias.